Chicos, buenas tardes. Qué rico verlos después de unas vacaciones larguitas. Me encanta muchísimo tenerlos aquí. Los extrañé, con algunos me vi en estos 3 meses, pero a los que no, se les tiene en el corazón. Ivoncita, tú me sigues oyendo, no sé si tú puedes. Sí, Como sí puedo, está hoy de cumpleaños, entonces sí puedo eh, cantar. para que por favor nos dirijas esa primera oración del año en este grupo, por favor, mientras pongo la Bien. presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, qué bueno. Bueno, amado Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida, Padre Santo. Te doy gracias por estas enseñanzas que vamos a iniciar, Señor, con mi tía Liliana, Señor, en este nuevo ciclo, seguramente con nuevas personas. Yo te pido, Señor, que tú traigas más personas aquí, Padre Santo, para que aprendan mucho más de tu palabra, Señor, de tu guía, Señor, del Espíritu Santo y lo que Él nos viene a traer aquí, Señor. Eso es lo más maravilloso y es la unión, Señor, entre hermanos, Padre Santo, alrededor de tu palabra, Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, para que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, y que le pongas a través del Espíritu Santo las palabras adecuadas, Señor, con discernimiento, Señor, a mi tía, para que podamos entender, para que podamos aprender mucho más de ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús estamos en gozo. Amén y amén. amén. Muchas gracias. Chicos, nuevamente les doy un saludo de bienvenida. Doy gracias a Dios porque nuevamente nos pudimos reunir para continuar con estas hermosas clases que hemos estado haciendo desde hace ya 2 años. Desde hace un año están quedando grabadas, pero ya verdaderamente van 2 años que estamos en este estudio. Para las personas que se conectan por primera vez y no lo saben, esta es nuestra clase número 45. Los que quieran ver las 44 clases anteriores, simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y aparece la página con todas las clases. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer a mi email, lilipargas@yahoo.com. Les doy gracias a todas las personas que viven preguntando porque me encanta cuando preguntan. Entonces, les dejo esa invitación para los que quieran. Vamos entonces a empezar. Ay, cierto que es por acá. Les recuerdo que estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento y les quiero aclarar una cosita a ustedes, recordarles, porque ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, que este estudio que estamos haciendo del Nuevo Testamento, que es libro por libro, versículo por versículo, es un primer encuentro que nosotros tenemos con la Biblia. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es leyendo la Biblia. Como la estamos leyendo versículo a versículo, no estamos haciendo un estudio profundo de cada pasaje. Realmente para uno estudiar bien la Biblia, es mejor estudiarla por temas que versículo por versículo, pero lo que quiero es que tengan ese primer encuentro con la palabra de Dios y por eso lo estamos haciendo de esta manera, para que ustedes se familiaricen con los libros, se familiaricen con el tipo de literatura que tiene el Nuevo Testamento, la Biblia en general, y para que tengan ese primer encuentro con ese manual de instrucciones que nos dejó el Señor, para que nosotros pudiéramos tener una vida como Él quiere, una vida abundante. Ya estudiamos el año pasado la primera parte del Nuevo Testamento, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las clases las encuentran en la página de YouTube. Estudiamos también el libro de Hechos, que es el único libro histórico, y empezamos las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y el año pasado lo terminamos precisamente con la carta a los romanos. Vamos a empezar entonces este año con la segunda carta, que es la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Pero como ustedes saben, y más que todo en este momento, vamos a hacer un recorderis, vamos a recordar la clase anterior. De pronto alguna persona que no estuvo con nosotros el año pasado dirá, pero ¿por qué va a ser un resumen? Y va a ser un resumen bien grandecito. Si vimos esta es la clase 45 y tenemos la clase 44 aquí nomás. Para los que no sepan, esa clase número 44 la vimos
en noviembre del 2022 y en este momento estamos en marzo del 2023. Fueron 3 meses de vacaciones. Entonces, en esos 3 meses, muy seguramente a las personas se les olvidó muchas cositas. Entonces, para los que ya saben el tema, vamos a recordarlo y para los que no, entonces vamos a aprenderlo con este resumen que vamos a hacer de las últimas clases que vimos el año pasado. Como les decía, estamos estudiando entonces ya la tercera sección del Nuevo Testamento, que son las epístolas paulinas. Este es el orden en que se encuentran los libros en el Nuevo Testamento. El primero es el libro de Romanos, la carta a los Romanos, que ya lo vimos, y sigue Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son las 13 cartas que Pablo escribió. Pero este orden, que es como se encuentra en el Nuevo Testamento, no es el orden cronológico. El orden que tenemos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es un orden por tamaño del libro. Empieza por el libro más grande, que es Romanos, y termina por el libro, la carta más cortica, que es la carta Filemón. Las cartas paulinas tienen un orden cronológico y realmente la que vamos a empezar a estudiar, que es Primera de Corintios, fue la quinta carta que el apóstol Pablo escribió. Acá la tenemos como la segunda carta en el orden que tenemos por tamaños en el Nuevo Testamento, pero realmente fue la quinta carta que el apóstol Pablo escribió. Y vamos a recordar entonces un momentico lo que vimos el año pasado. Epístola a los romanos, acuérdense que la palabra epístola simplemente significa carta a los romanos. Fue escrita por el apóstol Pablo. Esta carta, este primer carta a los romanos tiene 16 capítulos y la fecha más o menos en que se escribió, en que la escribió Pablo, fue en el 55 o 56 después de Cristo. Al escribir esta carta, Pablo empleó la ayuda de un escriba, es decir, él tenía un compañero que le ayudó a escribir la carta y nosotros nos enteramos que ese compañero se llamaba Tercio ya al finalizar la carta, porque el mismo Tercio manda un saludo a todos los cristianos que están en Roma y ahí es donde nos enteramos que Pablo utilizó a esta persona para que le ayudara a escribir la carta. La epístola a los romanos está dirigida entonces a los miembros de la iglesia en Roma, un grupo de cristianos que vivía en Roma. No sabemos exactamente cuál fue el origen de la iglesia cristiana en Roma, pero muy seguramente, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo bajó, cuando los apóstoles estaban reunidos y el Espíritu Santo llegó y Pedro dio un discurso que convirtió a 3.000 personas? Ellos se encontraban en Jerusalén y habían muchos judíos de todas partes del mundo porque estaban celebrando una fiesta. Hay un micrófono prendido, por favor, si me ayudan para apagarlo. Muchas gracias. Entonces, Pedro da ese primer discurso que convierte a 3.000 personas y muy seguramente de esos 3.000 convertidos había judíos que vivían en Roma. Entonces ellos llegan a su ciudad, a Roma, y son los que empiezan a formar el grupito de cristianos en Roma. Muy seguramente así comenzó la iglesia cristiana a los que va dirigido esta carta. Hay 3 razones principales por las que Pablo envió esta carta a los romanos. Primero, para preparar su futura llegada a Roma. Pablo tenía muchas ganas de visitar esta iglesia y siempre que preparaba viaje para ir a Roma se le presentaba algún contratiempo y nada que podía llegar. Entonces decide escribirles una carta para prepararlos para su llegada, porque para este entonces ya Pablo había pasado por muchas cosas difíciles y necesitaba que ellos estuvieran atentos de su llegada. La segunda razón era para aclarar y defender sus enseñanzas. Recuerden ustedes que Pablo no conoció a Jesucristo cuando él estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Pablo tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado. Entonces Pablo no hizo parte del grupo inicial de los apóstoles que directamente escogió el Señor Jesucristo. Y esto tiene muchas razones, una de las cuales es que Pablo, por su contexto de vida, su lugar de nacimiento, la preparación en educación e intelectual que tuvo Pablo, fue escogido directamente por Dios para una labor muy especial y muy específica. Entonces, el Señor Jesús le reveló a Pablo cosas que no le había revelado a sus discípulos, precisamente por todo ese engranaje intelectual y académico que tenía Pablo. Entonces, Pablo tiene que empezar a demostrar
que todas las enseñanzas que él está dando son realmente dadas directamente por el Señor Jesucristo. Y la tercera razón para escribirles esta carta era para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia de judíos y gentiles. Con el primer obstáculo que empezó a luchar Pablo fue porque él empezó a enseñar que ya el... Disculpen, ¿me pueden ayudar con el micrófono? Bueno, Ya lo tengo. Listo. Creo que yo lo logré. ¡Yujú! Listo, es que ese ruido yo sé que a ustedes los distrae y a mí también. Entonces les estaba diciendo que el primer obstáculo con que el apóstol Pablo empezó a luchar fue un gran cambio que hubo en el ámbito judío, porque ellos estaban seguros que la salvación era solamente para los judíos. Entonces Pablo, por mandato del Señor Jesucristo, aunque Jesús también ya había empezado a tocar ese tema, empezó a enseñar que el evangelio de la salvación, la bendición de la salvación, iba a llegar también para las personas que no eran judías. Y eso, la verdad, a los judíos les costó mucho trabajo aceptarlo. Inclusive hoy en día todavía hay un grupo grandísimo de judíos que no pueden aceptar que Dios también haya escogido a los gentiles o no judíos para recibir la salvación. Entonces, por estas tres razones, Pablo es que decide escribir una carta a la iglesia que está en Roma antes de su llegada. Pablo empieza entonces a explicar una cantidad de cosas que los demás apóstoles no están en la capacidad de explicar tan profundamente. Pablo es el encargado de sistematizar, de ordenar, de organizar todas las enseñanzas de Jesucristo y fuera de eso añade muchas otras enseñanzas que Jesús le dio a Pablo específicamente y que no le dio a los otros apóstoles. Y lo primero que empieza a enseñar Pablo es a través de una frase que nos dice muchísimo y dice Pablo: el justo vivirá por la fe. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque hasta el momento el evangelio para los judíos, las buenas nuevas para los judíos, estaba basada en la ley. Recuerden ustedes que Dios le da la ley al pueblo judío y ellos se guían por la ley para poder agradar a Dios y llegar a encontrar la salvación. Pero en este momento Pablo cambia eso y empieza a hablar de un evangelio para los gentiles. Y es cuando empieza a hablar de la gracia y de la fe. Y esto va totalmente en contraposición de lo que los judíos habían estado practicando por 4000 años. Los judíos se guiaban por obras, por el hacer. Y Pablo empieza a enseñarles que ya no es por obras, sino es por creer, porque la salvación es gratuita y la única condición es creer en el Mesías que ellos tanto tiempo habían estado esperando. Y empieza a hablar de justicia, porque empieza a enseñarles, bueno, si ustedes creen en un Dios que es justo, entonces ese mensaje de salvación no llega solamente para los judíos, sino que es justo que llegue para todos los seres humanos. Cuando Pablo empieza a hablar de un Dios justo, significa que en Dios no hay maldad, que no hay mentira y que tampoco hay parcialidad. Entonces, hasta el momento, la nación judía, que es la nación escogida de Dios, en eso tienen toda la razón, ellos creían que eran los únicos que tenían ese privilegio y esa bendición de tener esa relación con Dios y de recuperar ese paraíso, esa vida perfecta que Dios había planeado para los seres humanos y que encontramos una narración en el Génesis, pero que se perdió por la desobediencia. Entonces ellos creían que los judíos y su nación, los judíos eran los únicos que podían tener derecho a recuperar ese paraíso perdido, es decir, a la salvación. Y entonces aquí Pablo les dice, ustedes creen en un Dios que es justo, y si Dios es justo, no puede sacar a los demás seres humanos de esa fórmula de la salvación. Les cuesta mucho trabajo a los judíos aceptar eso, como les digo. Pero entonces Pablo también les empieza a enseñar que así como Dios es justo, es necesario que haya un juicio, que los malvados deben pagar por sus maldades y los buenos deben recibir bendiciones por su bondad. Es decir, que si Dios es justo, tiene que haber un juicio final. Pero les dice, Dios no separa su atributo de justicia con su atributo de amor y Dios tiene misericordia
incluso por aquellas personas que lo han rechazado. Entonces, el juicio de Dios a veces es postergado debido a su bondad y a su paciencia, dándole tiempo al pecador que se arrepienta. Entonces, cuando se burlan las personas, porque se está desde hace 2000 años diciendo que Jesucristo viene por segunda vez para impartir juicio y para que el malvado pague por sus maldades, y se burlan porque ha tardado mucho tiempo, no es porque a Dios se le haya olvidado o porque es mentira que viene un juicio, sino es la paciencia de Dios dándole tiempo a toda la humanidad para que se arrepienta de sus pecados. Pero el juicio va a venir. Entonces Pablo empieza a explicarles a los romanos y a través de los romanos a todos nosotros la diferencia que hay entre la gracia y la ley, y que la gracia pesa más que la ley. Y son muchos versículos en donde se habla de las bondades de la ley, pero que ya la ley no va más, sino es por gracia que nosotros recibimos la salvación. Entonces los judíos empiezan a cuestionar, bueno, entonces después de 4000 años de historia del pueblo judío que han pasado por tantas cosas, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Una pregunta que es muy válida. Y Pablo les dice, claro, los judíos han tenido muchos y especiales privilegios. Y el más importante de todos esos privilegios es que Dios les confió su palabra, Dios les confió el manual de instrucciones, porque precisamente el Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo Testamento, donde tenemos todo el manual de instrucciones ya completo, fue dado a los judíos para su redacción y para su preservación. Ellos eran los que estaban escogidos para preservar, para cuidar el manual de instrucciones, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Los judíos respondieron con una asombrosa carencia de fe. Es impresionante todo lo que los judíos vieron y sin embargo es de los grupos que menos fe demostraron en los momentos cruciales. Entonces Pablo se va, no solamente en la carta que vimos el año pasado de los romanos, sino en todas las cartas que vamos a ver más adelante, cómo empieza a explicar, cada rato lo nombra, la importancia que tiene la fe y que pesa más que la ley. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las personas que se guiaron por la ley. ¿Por qué? Pablo les explica porque todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto necesitamos de un Salvador. En el momento en que nosotros abrimos los ojos, gracias a Dios, que tenemos esa primera luz de que somos pecadores y que necesitamos ayuda y que necesitamos un Salvador, ya es el primer paso para recibir ese paraíso que se perdió. Y es cuando Pablo les dice, el Salvador prometido, ese Salvador, ese Mesías que nosotros hemos estado esperando por 4000 años, le está diciendo a sus compañeros judíos, es Jesucristo, este personaje que murió en la cruz. Y empieza entonces un proceso bien fuerte, no solamente para Pablo, sino para todos los discípulos, porque es precisamente aquí donde tienen un shock terrible los judíos al pensar y al dudar o a creer unos pocos si ese Jesucristo realmente era el Mesías esperado. Resulta que el hombre, en el momento en que desobedeció, cuando el hombre pecó, se creó un abismo entre el hombre pecador y Dios que es santo. La Biblia nos dice inclusive que es santo, santo, santo. Hay un abismo entre el hombre y Dios. Y el hombre trata de cruzar ese abismo por sus propias fuerzas. Entonces dicen, si yo hago buenas obras, llego hasta Dios. Si pertenezco a una religión o si practico alguna filosofía o tengo buenos valores morales, entonces yo me acerco a Dios. Pero resulta que nada de lo que nosotros los seres humanos hagamos por nosotros mismos alcanza para llegar a Dios. Es por eso que le tocó a Jesucristo venir a la tierra, porque solamente el sacrificio perfecto que Él hizo y comprando nuestra libertad con su sangre, es que el hombre se puede volver a acercar a Dios. Y es por eso que el único camino de salvación se llama Jesucristo. Y lo más lindo de todo es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a ver si nosotros lo aceptábamos para así decir, ay, bueno, entonces ahí sí muero en la cruz. No, todos siendo pecadores y Él derramó cada gota de su sangre para que nosotros recibiéramos la libertad. Dios te da la opción de depender de Él o depender de ti mismo. Cada uno de nosotros en nuestro libre albedrío, que es un regalo de Dios, somos los que tomamos la decisión
entre depender de Dios o depender de nosotros mismos. Cuando nosotros rechazamos a Dios y por ende a Jesucristo, rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios. Cuando nosotros lo rechazamos, simplemente estamos diciendo, no quiero depender de Dios, sino que yo solito hago todo. Y Dios nos dice, mire, el resultado de depender de Dios es la libertad absoluta. El resultado de depender de uno mismo es la total frustración. Y eso lo comprobamos día a día con las personas que rechazan a Jesucristo. Por eso Pablo les dice a los judíos, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Y aquí entra en la ecuación otra palabra que es muy importante y es el pecado, porque nosotros necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Y Pablo va más allá. Como los judíos le dan tanta importancia a las obras, al hacer cosas buenas, entonces él les hace caer en cuenta y nos hace caer en cuenta a todos nosotros que estudiamos el Nuevo Testamento, que al fin y al cabo nosotros pertenecemos a Dios. Dios es nuestro creador, Él es nuestro dueño. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Jesucristo, Dios mismo, empieza a vivir en nosotros, es decir, que nuestro cuerpo se convierte en la casa, en el templo de Dios mismo, en el templo del Espíritu Santo. Y por eso, si por derecha nuestro cuerpo pertenecía a Dios, por Él ser nuestro dueño y nuestro creador, mucho más ahora que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Y nuestro cuerpo, nos dice Pablo, debe ser para Dios. Por eso dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Nosotros podemos cometer muchos pecados que no involucran al cuerpo, pero los pecados que involucran directamente al cuerpo tienen mucho más peso de maldad porque estamos haciendo un doble daño. Y dice Pablo, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. La importancia de cuidar el cuerpo del pecado. Y ahí es cuando nos empieza a explicar Pablo que tenemos una lucha contra el pecado. Nuestro problema se llama pecado. Y como tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, empezamos una lucha, lo que conocemos como una guerra espiritual. Entonces, el problema no es con la ley, porque los judíos entonces siempre volvían a echarle en cara a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estuvo, cómo le peleaban porque no cumplía la ley? Y tienen un lazo con la ley. En una palabra, los judíos endiosaron la ley, su Dios es la ley. Entonces Pablo les dice, mira, el problema no es la ley porque la ley es buena y espiritual. Dios utilizó la ley como un espejo para mostrarle a los seres humanos que éramos pecadores y que ningún ser humano podía cumplir la ley completamente al 100% para poder recibir la salvación. Eso no hace que la ley sea mala, la ley nos muestra lo pecadores que somos nosotros. El problema entonces no es la ley, sino el problema está en mí, porque somos demasiados humanos, somos esclavos del pecado. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos en un mundo que está bajo maldición. Todo lo que nos rodea quiere acabarnos espiritualmente. Es como si entráramos, dicen que en Australia todo lo que se mueve quiere matar al ser humano de tantos animales tan raros que hay. Así nos pasa espiritualmente a los seres humanos cuando llegamos a este planeta Tierra. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos quiere matar espiritualmente. Nosotros nacemos esclavos del pecado. Entonces, el pecado es inherente, tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar. Por eso es que Pablo decía, mire, yo no entiendo nada, no me entiendo a mí mismo, quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y siempre termino haciendo lo que odio. La ley me muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque yo quiero hacer lo bueno, siempre resulto haciendo lo malo. Si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena, porque la ley me está mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces alguien podría decir, bueno, si yo no tengo opción porque vivo en un planeta bajo maldición, porque tengo una naturaleza que me inclina al pecado, entonces ¿por qué Dios me echa la culpa de que yo peque porque lo que estoy siendo es humano? Yo tengo una naturaleza que es pecaminosa, me lleva a pecar, por más de que yo no quiera, me lleva a pecar. Entonces, cuando Pablo dice, Dios nos está mostrando, Jesucristo nos mostró el problema que nosotros teníamos, porque es que reconocer el problema es el principio de sanarlo.
Entonces ya reconocemos que tenemos un problema que se llama pecado y tengo una naturaleza pecaminosa, pero entonces ya el resto de las cartas, Pablo nos empieza a enseñar cómo podemos solucionar eso. ¿Qué es eso? Que quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo termino haciendo las cosas malas. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo dice, mire, hay una pelea entre la carne y el espíritu. Recuerden ustedes que en el momento en que el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, empieza una guerra espiritual. Antes de tener al Espíritu Santo, nosotros no teníamos ese conflicto interno porque todo era carne, no había espíritu, pero en el momento en que nos convertimos es que empieza la guerra espiritual. Para que ustedes entiendan mejor, imagínense que la carne y el espíritu son dos perros diferentes que tenemos viviendo dentro de nosotros. El perro que va a ser más fuerte y que va a dominar al otro es aquel perro que esté mejor alimentado. Entonces, los que están dominados por el pecado piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Si tú alimentas más la carne, esa va a ser el área que va a dominar a la otra, va a ser ese perro que está más fuerte. Si tú con lo que ves, con lo que oyes y con lo que haces alimentas la carne, va a ser el área fuerte. Pero si tú alimentas más al espíritu con las cosas que tú ves, con las cosas que tú escuchas, con las cosas que tú haces, con las personas con quien te juntas, entonces tu espíritu va a ser más fuerte. Y el perro mejor alimentado es el que vence al otro. Eso es muy sencillo de entender. Si hay un perro débil, no va a poder pelear. Si tú no alimentas al espíritu, el espíritu no va a poder llevarte por un camino espiritual y un camino de la santidad. Si alimentas más al perro rabioso de la carne, pues va a ser el fuerte y es el que siempre va a ganar. Permitir que el pecado les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Entonces ahí está el truco. Tenemos que alimentar más el área espiritual para al final, primero, tener vida eterna, la salvación, y segundo, tener paz, que es lo que más anhelamos los seres humanos. El pecado es enemigo de Dios siempre. Por eso lo que todavía, las personas que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ya sabemos cómo debemos vencer a la carne y cómo debemos alimentar bien al espíritu. Hay que estar pendientes de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que metemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, los pensamientos que manejamos. Entonces, Pablo nos está diciendo, mire, nos recuerda nuevamente, vivimos en un mundo que está bajo maldición y todo lo que nos rodea quiere acabarnos espiritualmente. Jesús nos dijo que en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas. Así como la lluvia cae para los buenos y para los malos, los problemas llegan para todo el mundo. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vivimos en un mundo bajo conflicto y vamos a tener tribulaciones y vamos a tener problemas. La diferencia está con quién pasamos esos problemas, si los pasamos solitos o con el enemigo o cogiditos de la mano del Señor Jesús. Pero Pablo nos dice, miren, no importa, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y es algo hermosísimo porque con Pablo, les recuerdo nuevamente, con los otros discípulos no pasó eso, Jesús empieza a revelarnos todos los planes que Dios tiene para el futuro, para la raza humana. Entonces, cuando nosotros ya sabemos cómo termina la película, pues vamos a poder vivir todas las escenas difíciles de la película sin temor porque ya sabemos que es un final feliz. Y Pablo también se encarga de eso en las cartas y sobre todo en el último libro que no es de Pablo, es de Juan, pero que nos cuenta absolutamente todas esa gloria y esas bendiciones y esa maravilla que Dios tiene para nosotros en el libro del Apocalipsis, que Dios mediante estaremos viendo entonces antes de que termine este año. Toda la creación quedó sujeta a la maldición y espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Cuando nuestro representante legal Adán pecó, cuando en su libre albedrío decidió desobedecer, toda esa relación hermosa que se tenía entre Dios y la creación se perdió, incluyendo la naturaleza y los animales.
para que lo entiendan mejor, antes del pecado, las rosas no tenían espinas, las serpientes no tenían veneno, los animales no eran salvajes, no eran carnívoros, los zancudos no nos picaban. Toda esa armonía y esa perfección se perdió, pero Dios nos promete que cuando Jesús venga a restaurar todas las cosas, vamos a tener una naturaleza, unos animales y unos seres humanos como estaban antes del pecado. Entonces, saber eso, yo les aseguro que trae mucha paz y mucha tranquilidad a nuestra vida. Por eso es que Jesucristo insistía en que nosotros estuviéramos pendientes de las cosas del cielo y no tanto de las cosas que están pasando en este mundo que está bajo maldición. Nosotros muchas veces no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Acuérdense que el Espíritu Santo que ya vive en nosotros es el que intercede por nosotros. Y dice que lo hace con gemidos indecibles. Eso significa lamentos que no puedes expresar con palabras. El Espíritu Santo en todo caso está en total armonía con la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el medio de comunicación que yo tengo para que Dios me escuche y me entienda. Yo misma no sé qué pedir. Muchas veces pienso que algo me conviene y no me conviene, pero como Dios ve todo el panorama, Él sí sabe qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Y como el Espíritu Santo habla el mismo idioma de Dios, entonces Él nos ayuda a que pidamos correctamente. Todas estas son enseñanzas de Pablo en la carta a los romanos. Recuerda, Dios es el que pone cada pieza en su lugar. Dios sabe mover sus piezas mejor que nosotros. En una palabra, Dios no tiene plan B. Dios no se equivoca, a Dios no le sorprenden las cosas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo lo que nos pasa es el plan A de Dios. Dios hace, hay un versículo en la Biblia que dice que todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto quiere decir que siempre, 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 siempre las cosas nos van a salir bien al final. Pero mira que hay dos condiciones. La primera es para quienes lo aman. Este versículo se ha vuelto como famoso entre todo el mundo porque inclusive las personas que no son cristianas o que no son hijas de Dios se lo apropian como para ellos mismos, pero para que todas las cosas al final nos salgan bien, tiene una condición que nosotros amemos a Dios. Y la misma Biblia nos enseña que la única manera de demostrar nuestro amor a Dios es obedeciéndolo. Obedecer a Dios. La obediencia es la llave de la bendición. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Primero aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y después cumpliendo lo que nos dice el manual de instrucciones. Y dice que cuando nosotros ya recibimos a Jesucristo, nuestro deber es descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como individuos, como personas y como colectivos que pertenecemos a una institución. Somos cristianos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico como ser humano aquí en la tierra, pero por ser miembros del cristianismo, por ser miembros de Cristo, también tenemos un propósito colectivo y es nuestro deber identificar cuál es nuestro propósito individual y cuál es nuestro propósito colectivo y la única manera es estudiando el manual de instrucciones. Al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final. A mí me encanta esta frase, se la repito nuevamente. Al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final. Chicos, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios, al final todo nos va a salir bien. Si las cosas no te están saliendo bien en este momento, es porque todavía no es el final. Al final todo va a salir bien. Palabras de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y nos dice Pablo, nos enseña, en Cristo somos más que vencedores. Como tenemos una lucha tan tenaz aquí en la tierra, mientras tengamos este cuerpo inclinado al pecado, solos no podemos. Está demostrado. Lo único que tenemos es frustraciones porque solo no podemos tener victoria. Y por eso es que Pablo nos enseña este versículo que es tan famoso en el cristianismo, que solamente cogiditos de la mano de Jesucristo somos más que vencedores. Nada en toda la creación nos puede jamás separar del amor de Dios. Cuando nosotros ya recibimos la salvación y somos sellados con ese sello de hijos de Dios,
Nada, absolutamente nada nos separa de ese amor de Dios. Y hay un pasaje hermosísimo porque dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un amor infinito y un amor eterno. Entonces, el enfoque de Pablo en estas cartas, el deseo más grande de Pablo y lo que más hacía era orar por los no creyentes, que en este caso se referían a su propio pueblo, a los judíos, a los que no habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Es una carga grande, no solamente para Pablo, sino para todos los discípulos y también debería ser para nosotros los cristianos, el estar orando permanentemente por los judíos que han rechazado a Jesucristo como el Mesías. ¿Qué es lo que pasa? Los israelitas tienen un gran entusiasmo por Dios, ellos aman verdaderamente a Dios, pero es un fervor que está mal encauzado. Los israelitas, el pueblo judío, la nación judía que fue escogida directamente por Dios y tuvieron el privilegio de ser los guardianes del manual de instrucciones de la Biblia y tener también la ley, se enfocaron únicamente en la ley y han cometido el grandísimo error que aunque aman profundamente a Dios, también endiosaron la ley. Entonces ellos no levantan sus cabezas de la ley, no se voltearon a mirar para ver qué otra instrucción Dios les tenía, únicamente están todo el tiempo pendientes de la ley. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él y se niegan a aceptar el modo de Dios. Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Ellos no se dieron cuenta, la mayoría de los judíos, que ese encuentro que Dios les hizo dar con la ley era para que fuera un espejo para mostrar los pecados y la debilidad del ser humano para salvarnos a nosotros mismos. Pero se quedaron con sus ojos metidos en la ley, no voltearon a mirar al cielo a ver qué otra instrucción tenía Dios y se perdieron de la gran bendición de que como no podemos cumplir la ley y por lo tanto no podemos recibir la salvación, el Señor Jesucristo, el Mesías, paga por nuestros pecados y ellos siguen pegados en la ley y no se han dado cuenta que el Mesías ya llegó. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Él es el único que cumplió la ley al 100%, por eso tuvo toda la autoridad para pagar por nuestros pecados. Como resultado, todos los que creemos en Jesucristo somos hechos justos a los ojos de Dios. Esa es la gracia. El Jesucristo pagó por nuestros pecados y nosotros recibimos esa justicia de Dios por creer en Jesucristo. Y Pablo nos enseña lo más importante que puede conocer un ser humano y es cómo poder recuperar ese paraíso perdido, cómo acceder a la salvación y cómo convertirme en un hijo de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 10:9 cuando nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es simplemente una oración de fe que ya hemos aprendido por las otras clases, que no es por decir la oración de fe que somos salvos, sino es cumplir con todos unos parámetros que nos lleva a la salvación final. Son 4 peldaños de una escalera y la primera es creer en Jesucristo porque reconocemos que tenemos la necesidad de un Salvador. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y audiblemente, ya después de creer, audiblemente confesamos con nuestra boca, con testigos de que acepto a Jesucristo como mi guía, en ese momento que acepto a Jesucristo como mi Señor, es decir, que es mi jefe, que es mi patrón, que es mi dueño, entonces en ese momento soy salvo. Y Jesucristo me enseña que en el momento en que yo recibo la salvación, Él como primicia de la resurrección, nos promete que nosotros también, cuando partamos de este mundo, vamos a volver a resucitar para recibir de una vez por todas esas bendiciones, completar, porque las bendiciones las empezamos a recibir desde el momento en que aceptamos a Jesús, completar al 100% todas esas bendiciones y todas esas promesas que Jesucristo nos ha hecho en la Biblia. Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Después de esta vida, hay algo mejor que es lo que nosotros debemos conocer en la Biblia.
Y eso no es solamente se trata de la salvación eterna, sino de una vida junto con Jesucristo. Entonces, nos dice que la fe es importantísima. Recuerden, chicos, que con Dios no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. Y eso se llama fe. Creer las cosas que nosotros vemos no tiene gracia. Cualquier persona cree lo que está viendo con sus ojitos. Eso es, lo hacen las personas ordinarias, pero Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios y por eso ama profundamente y se admira cuando nosotros creemos y vemos. Yo lo creo simplemente porque lo dice la palabra de Dios y Dios se agrada profundamente de nuestra fe. Y nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No es tener fe en la fe no es la poderosa, tanto que la misma Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Entonces, no importa el tamaño de la fe, lo importante es en quién tenemos fe. Y la única fe que da resultado es tener fe en Jesucristo. Y para eso nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Jesucristo a través de la oración. Tenemos que estudiar el manual de instrucciones que Él nos dejó, la Biblia, y tenemos que congregarnos con otros hermanos cristianos porque es la única manera de practicar el fruto del Espíritu Santo. La única manera de practicar amor, paz, gozo, paciencia es estando con otros seres humanos. Y también que Dios utiliza a los otros seres humanos como limas para quitarnos todas las cosas malas que nosotros tenemos. Entonces, orar, estudiar la Biblia y congregarnos hace que nuestra fe aumente y si nuestra fe aumenta, nuestra relación con Dios y nuestra comprensión del plan de Dios va a ser mucho más grande y eso va a traer a nuestra vida gozo y paz. ¿Quién no quiere en esta vida gozo y paz? Entonces Pablo nos da, ¿sí ve cómo Pablo ordena y nos desmenuza todo ese mensaje que el Señor Jesucristo hizo? Es algo hermoso definitivamente. Entonces, Pablo es llamado el apóstol a los gentiles porque aunque Pedro fue el primero que le habló a un no judío del plan de salvación, es el apóstol Pablo, vuelvo y lo repito, por toda su educación, por todas las experiencias que él tuvo desde el momento de nacer, el que era el más apto para poder relacionarse con todo tipo de personas no judías. Y por eso es conocido como el apóstol de los judíos. Él siempre con su dolor en su corazoncito de que sus hermanos judíos no aceptaran a Jesús como el Mesías, siempre iba primero a hablarle con los judíos, pero le fue súper mal. ¿Recuerdan tantas veces que estuvo a punto de morir? Entonces termina predicándole a los gentiles. Aunque él guardaba una esperanza porque él decía que de alguna manera quería hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Una de las cosas maravillosas que tuvieron esos primeros gentiles que oyeron la palabra de Dios es que recibieron con corazón abierto y con agrado, tuvieron mucha fe, más fe que los mismos judíos, porque sin haber visto todos los milagros que los judíos vieron y de haber conocido al mismo Jesucristo, al mismo Dios en persona, muchos de los gentiles con oír simplemente las enseñanzas de los apóstoles ya creyeron. Y como creyeron con esa fe tan grande, Dios los empezaba a bendecir muchísimo. Entonces Pablo decía que él guardaba la esperanza que cuando los judíos vieran todas las bendiciones de los gentiles, ellos tuvieran celos de los gentiles y que al menos por celos empezaran a conocer a Jesucristo y aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces eso quería Pablo en su corazón. Y nos decía, mire, si el rechazo de los judíos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso, será vida para los que estaban muertos. Es decir, si algo malo que hicieron los judíos, como haber rechazado a Jesucristo, trajo algo tan bueno como fue la salvación para todo el resto del mundo, o si no hubiera sido por ese rechazo de los judíos, ni tú ni yo hubiéramos recibido la salvación. Entonces, por algo malo que ellos hicieron, tuvimos nosotros mucha bendición. Imagínense si ellos hacen algo bueno, pues va a ser maravilloso para toda la humanidad y para todo lo que se espera para el planeta Tierra. Entonces, en Romanos 12 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta es la otra parte que Pablo enseña en Romanos. Y él nos dice, mire,
Uno de los tips que nosotros debemos aprender es rendirnos totalmente en los brazos de Dios. Tener la confianza total de que si nosotros aceptamos que Dios tome el control de absolutamente todas las áreas de nuestra vida, todo nos va a salir bien, porque entre los atributos de Dios está su soberanía. ¿Se acuerdan que yo se los he contado? La soberanía de Dios significa que Dios hace lo que se le da la gana simplemente porque Él es el creador. Y eso sería terrible si estuviéramos hablando de un Dios con características horribles. Pero Pablo dice, mire, el Dios, nuestro creador, siempre quiere hacer las cosas buenas, agradables y perfectas para nosotros. Ese que Dios, eso, cuando uno dice que Dios hace lo que se le da la gana, es decir, que hace su voluntad, nos debe tranquilizar porque siempre va a ser bueno, agradable y perfecto para nosotros. Y que la manera de nosotros poder entender esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que nosotros no amoldemos, no nos acostumbremos, no sigamos el mismo ritmo del mundo actual. Cuando aquí se está hablando del mundo actual, se está hablando del sistema de valores que se enseñan en una generación determinada. Cada generación tiene un sistema de valores, unas tradiciones y unas costumbres diferentes. Entonces Pablo dice, mire, ustedes quieren comprobar, quieren vivir esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no se guíen por lo que el mundo está enseñando, ese sistema de valores que el mundo está enseñando. Y así sí van a comprobar. Chicos, esto es algo muy importante que no había tocado antes y quiero que por favor lo entiendan bien. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Uy, ¿qué quiere decir eso? Pongan atención. Una cosa es cuando hablamos de la realidad y otra cosa cuando hablamos de la verdad. La verdad sí existe. Hay una sola verdad y la verdad es una persona que se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, para nosotros conocer la verdad, tenemos que conocer a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo tenemos que estudiar la Biblia, que es lo que hemos estado haciendo todos estos años, estudiar el manual de instrucciones, estudiar la palabra de Dios, porque es allí donde está la verdad. Y nosotros debemos, los cristianos debemos seguirnos por principios, no por las costumbres que hay a nuestro alrededor. Les voy a dar un ejemplo para que sepan distinguir y que sí hay una diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad en el mundo actual, o sea, nosotros que vivimos en esta época y que Jesús nos dice, no se amolden a ese mundo actual, el sistema de valores que nosotros estamos viviendo en este momento es una realidad. La realidad es que se están sacando leyes para aprobar una cantidad de cosas desde hace unos años para atrás, leyes que aprueban los matrimonios homosexuales, leyes que aprueban el aborto, leyes que aprueban la adopción de niños por parte de los matrimonios homosexuales. Si ustedes no lo saben, que me imagino que muchos de ustedes ya están enterados, ahí ya están saliendo, ya en algunos países se ha aprobado la ley de la pedofilia, de tener relaciones sexuales con niños, la ley del incesto, ya no es ilegal tener relaciones sexuales con hermanos y con familiares cercanos. Y ya en España también aceptaron la ley del bestialismo, tener relaciones sexuales con animales. Ay, pero hay una notica, siempre y cuando el animal no sufra. Esta es nuestra realidad, un mundo totalmente corrupto, donde hay inmoralidad por todas partes. Y cuando nuestra realidad nos dice que podemos tener matrimonios homosexuales, entonces cuando nosotros vamos a la verdad. La realidad nos dice que aprobaron leyes para los matrimonios sexuales, pero la verdad nos la dice la Biblia en Levítico 18:22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Entonces, si ven, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Ahora, cuando la realidad compagina con la verdad, qué bendición. Estamos en un mundo maravilloso. Pero se van a dar cuenta que la mayoría de las veces, más de lo que quisiéramos, la realidad se contrapone totalmente a la verdad dada por Dios. Entonces, nosotros nos guiamos por la verdad y no por la realidad. No nos podemos amoldar al mundo actual, a esas costumbres y a ese sistema de valores que se está enseñando y que cada vez va a ser peor. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:21,
No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Estamos rodeados de maldad, pero no por eso nosotros debemos seguir ese ejemplo, sino que con nuestro bien al final vamos a derrotar al mal. Hay una cosa que Pablo nos habló y que muchas personas me comentaban que nunca en la vida se hubieran imaginado que la Biblia tratara esos temas y por eso quiero recordar. Acuérdense que estamos haciendo un resumen de lo que de la última clase que vimos el año pasado. Hay un versículo en Romanos que nos dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y hubo un shock, tuve muchas preguntas y muchas personas me contactaron por eso, porque decían, ¿cómo es posible que Dios nos pida que debemos respetar a las autoridades cuando son tan corruptas, cuando son tan malvadas, cuando cometen tantos actos horribles? Entonces es cuando nosotros tenemos que respirar, calmarnos y estudiar todo el manual de instrucciones. No podemos sacar un texto del contexto. Dios, que todo lo hace perfecto, cuando creó a la humanidad y toda esta sociedad para que la humanidad pudiera vivir bien, dispuso en su soberanía, en su voluntad, algunas personas con unos talentos, unas capacidades y cosas que le permitieron tener preeminencia sobre otros seres humanos. Es decir, que Dios pone a estas personas en cargos de autoridad y precisamente los dota con unos talentos y unas cualidades para que puedan tener esa pequeña característica que le pertenece a Dios, que Dios les delegó a ellos el poder para tomar decisiones en cuanto a juicios. Dios como nuestro creador es el único que puede tomar juicios, ¿no es cierto? Sin embargo, a Dios le fascina que los seres humanos le colaboremos, aunque Él no lo necesita. Pero Él también decidió que algunas personas tuvieran el poder de tomar decisiones de juicio sobre otras personas, los puso como en cargos de autoridad, pero para que precisamente en su sabiduría y en todas las características que Dios les puso, lo ejercieran de la manera correcta. Ahora, en el libre albedrío que tiene el ser humano, muchas de estas autoridades a través de la historia de la humanidad se han corrompido, ¿no? Y entonces llegaron a ser esas autoridades que vemos hoy en día. En vez de colaborar con Dios en justos juicios, están haciendo todo lo contrario de Dios, de lo que Dios manda. Pero Dios nos dice, estas personas como tuvieron una posición de preeminencia, también su castigo va a ser peor. Déjeme que les va a llegar a ellos el juicio, pero nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlas y orar por ellas. Pero Dios ya se va a encargar de ellos. Mire cómo trata Dios estos temas en la Biblia. Y otro tema que mucha gente me dijo, tampoco tenía ni idea que la Biblia hablara de esos temas, es uno de los temas que más nos cuesta a nosotros trabajo, que es la parte del dinero. Y en Romanos, Pablo habla sobre las deudas, de cómo no nos debemos endeudar, la sabiduría que debemos tener financiera, inclusive en Proverbios nos habla de eso, de cómo no debemos ser fiadores de otras personas, en fin. Este tema que es tan importante para muchas personas, las finanzas, también las toca en Romanos. Y concluyendo, entre todas las cosas que Pablo nos enseña, todo se resume a amarse unos a otros, así como Jesucristo dijo. Toda la ley, todos los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Porque el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Todo se resume en el amor, que después en esta carta vamos a ver más sobre el amor. Entonces, Pablo nos dice, mire, lo más importante de todo eso es, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, oren, estudien la Biblia, congréguense, amen y prepárense para ese juicio venidero que viene. Lo importante es, ¿dónde va a estar usted en el día del juicio? Al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, van a haber dos tipos de juicios, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. ¿Dónde vas a estar tú? El tribunal de Cristo es un juicio que no es para salvación o condenación. Todos los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos. Es un juicio para entrega de premios, de coronas o de galardones. ¿Listo? El tribunal de Cristo. Y el otro juicio se llama el gran trono blanco. No es tampoco ni para salvación o para condenación. Todas las personas que estén en el gran trono blanco es porque ya están condenadas. Es un juicio para entrega de castigos. Entonces, en tu libre albedrío,
Mientras tú estás vivo, vas a decidir en cuál juicio vas a estar, en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. Y eso depende únicamente de lo que tú hagas con el nombre de Jesucristo. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, vas para el tribunal de Cristo. Si tú rechazas a Jesucristo como Señor y Salvador, vas para el gran trono blanco. La fórmula es sencilla. Propónganse en vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente enseñando mentiras, sino que ustedes que ya están conociendo la verdad, la gran comisión es contarle a todo el mundo lo que ya ustedes aprendieron, porque en todo caso, al final de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ya va a ser más tarde. Al final todo el mundo va a creer en Jesús. Lo que pasa es que para muchos va a ser ya tarde. Entonces, para terminar este resumen, ¿qué propósito tiene la carta? Y Pablo termina hablando en la carta de los Romanos algo que yo le quiero también decirles a ustedes en este momento. Estas palabras, chicos, es de mí para ustedes. Estoy plenamente convencida de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Y por eso hice este resumen de la última clase. Y aquí terminamos el resumen. Espero que entonces ya se les haya ordenado tantas ideas y tantas cosas. Voy a hablar un poquito de Primera de Corintios, pero les confieso que voy a dar las clases un poquito más cortas, que no estén tan largas porque para que se manejen mejor en YouTube. Entre más largas sean las clases, pues más problemas tenemos en YouTube, entonces voy a cortarlas un poquito más. Pero entremos en materia. Ya hicimos este buen resumen de lo que vimos el año pasado y entremos a lo que vinimos. Primera de Corintios, la segunda carta que está en el Nuevo Testamento, pero ya sabemos que es la quinta carta que Pablo escribió a la iglesia cristiana, a los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Esta carta, como saben ustedes, el autor es Pablo, el apóstol Pablo, tiene 16 capítulos y la fecha en que Pablo escribió esta carta está entre el 55 y el 56 después de Cristo. Quiero primero hablarles del contexto geográfico e histórico de la ciudad de Corinto. Es muy importante que ustedes sepan cómo funcionaba la ciudad de Corinto en el momento que este grupo de cristianos vivían allí y en el momento en que Pablo les escribió la carta, porque cuando ustedes sepan cómo funcionaba la ciudad, cómo era la ciudad, se van a dar cuenta por qué Pablo les escribía lo que les escribió. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante este contexto geográfico e histórico. Primero, empecemos por la geografía. Resulta que Corinto, también se escribe con K, fue una ciudad-estado, es decir, una polis, una ciudad importante, grande, que estaba ubicada en una estrecha franja de tierra que une al Peloponeso con la Grecia continental. Entonces, Corinto está cerca al continente, a Grecia, y está a medio camino de Atenas, la capital de Grecia, y de Esparta, dos grandes ciudades, y Corinto está en el centro, una posición geográfica impresionante. Fuera de eso, esta carta, cuando la escribió Pablo, Pablo se encontraba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y allí fue que escribió la carta para los corintios, ¿listo? Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribió la carta. Éfeso está en Asia Menor. Resulta que Corinto estaba ubicada cerca de una gran montaña, una cima de 630 metros de altura, que se eleva en lo que se conoce como la península del Peloponeso. Y esta fortificación era usada como lugar de defensa. Era una muralla natural que tenía Corinto y era una ciudad que por su naturaleza estaba muy bien resguardada. Desde su cumbre, desde la cumbre de la montaña, se podía divisar Atenas en los días claros, que estaba solamente a unos 62 kilómetros de distancia, así que estaba muy cerca de la capital de Grecia. Esta ciudad tenía una ubicación privilegiada que la hacía muy atractiva. Esto le garantizó una historia ilustre, a tal grado que fue llamada ciudad rica, más por ser poseedora de dos puertos. Uno que se llamaba Cencrea, este puerto comunicaba directamente a Asia, y el otro puerto se llama todavía Lequeo, que conduce a Italia.
Entonces, por su ubicación geográfica, cercana a muchas ciudades importantes, y tenía dos puertos naturales en donde se les permitió que los imperios que la conquistaran invirtieran para poder tener esos puertos en funcionamiento porque les facilitaba el transporte para cualquier parte, para Asia o para Europa. Tanto que cuando Alejandro, el grande Alejandro Magno, recuerdan el imperio griego que tomó, conquistó casi todo el mundo conocido, utilizó a Corinto como centro comercial y de atracción turística por la cercanía que tenía con tantas otras ciudades. Sin embargo, Corinto fue destruida en el año 146 a.C. por Lucio Mumio debido a su sublevación al Imperio Romano, donde sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Recuerden que después del Imperio griego, el imperio que surgió fue el Imperio de los Romanos, el Imperio Romano. En Corinto hubo una célula guerrillera que peleó contra los romanos, pero fueron destruidos y toda la ciudad fue destruida también y vendidos como esclavos sus ciudadanos. Sin embargo, un tiempo después fue reconstruida por Julio César en el año 44 a.C., convirtiéndose en colonia romana y resurgiendo como un centro de arte y cultura, renombrada por sus imponentes edificios públicos, estatuas y templos de mármol. La situación geográfica de Corinto es tan favorable que Roma invirtió nuevamente para reconstruirla y era un centro cultural y un centro turístico por la facilidad que tenían de tantas ciudades para llegar allá y los edificios eran majestuosos. Roma invirtió mucho para que fuera una ciudad muy hermosa y muy rica. Esta ciudad presentaba algunas atracciones que hicieron posible que los romanos decidieran reconstruirla, lo que hablábamos de la montaña natural, que era un refugio, terreno, entonces invirtieron para tener edificios hermosos. Primero, Roma decidió reconstruirla con todos esos lujos porque su ubicación era estratégica para el ejército romano. Allí había un contingente del ejército romano que lo podían trasladar fácilmente a cualquier otra ciudad. Segundo, su ubicación permitiría grandes ingresos en el comercio por medio del canal que unía los puertos de Lequeo y Cencrea. Entonces, la facilidad para ir a las ciudades grandes también permitía que el comercio fluyera muy fácilmente. Y tercero, le permitiría a Roma deshacerse de los libertos, ex esclavos que hacían sobrepoblación en la capital del imperio. Una persona esclava en Roma podía obtener su libertad ya sea pagándola o habían diferentes formas de tener la libertad y se estaba llenando Roma de gente que antes había sido esclava y que a los romanos de pura cepa de clase no les gustaba tenerlos mucho, muy cerca, entonces descubrieron que mandándolas a Corinto se iban gustosos por ser una ciudad bonita y rica y se liberaban entonces de esas personas que para los romanos típicos eran de un estrato inferior. El imperio había dado a la ciudad de Corinto libertad religiosa, así los diferentes grupos podían practicar su fe sin ningún problema. Recuerden que por eso los judíos podían practicar también su religión, porque tenían en cierta medida libertad y así con cualquier otro grupo religioso. Poseía una docena de templos dedicados a los muchos dioses del panteón grecorromano. Recuerden en todo caso que la religión que predominaba era la mitología grecorromana. Los romanos adoptaron todas las creencias griegas, la mitología griega, simplemente les cambiaron los nombres a sus dioses, pero eran los mismos dioses que venían desde Grecia. El más sobresaliente era el dedicado a Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Entonces había un problema. La diosa principal para ellos era Afrodita, que permitía que tuvieran unos templos, unas construcciones arquitectónicamente hermosísimos y lujosos, pero resulta que precisamente esta diosa traía muchos problemas porque había miles de prostitutas rituales que todas las noches descendían a ejercer su oficio con los diferentes viajeros que estaban en la ciudad y con el resto de la población para adorar a la diosa Afrodita, como era la diosa del amor, de la sensualidad y todo esto, una persona, muestra de adoración a la diosa Afrodita, tenía que tener relaciones con estas con estas vírgenes sagradas, supuestamente, prostitutas sagradas. Entonces, la inmoralidad sexual era impresionante en la ciudad. Y no, pues no, después de conocer todo este trasfondo religioso, pues no podemos dudarlo, ¿no es cierto?
Entonces, Corinto era poseedora de una fama muy negativa entre las ciudades del Imperio Romano. Esto debido a la depravación moral que solo se puede comparar bíblicamente con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Corinto era conocida como la ciudad del pecado. Creo que ahorita ese nombre lo tiene Las Vegas, ¿no? Aunque como está el mundo, muchas ciudades deberían tener ese nombre. Entonces, imagínense el esposo diciéndole a la esposa, mijita, me voy a Corinto al templo a rezar. Entonces ya sabían que cómo era, ¿no? Esos rezos. Entonces, ese era el problema de Corinto. Así era la ciudad de Corinto, una urbe económica desarrollándose en los inicios del primer siglo, poseedora de un comercio creciente, producto de una posición geográfica privilegiada, con muchas riquezas que se reflejaban en sus grandes construcciones de mármol y una variada población que practicaba todas las religiones conocidas, era multicultural. ¿Qué pasaba entonces con la iglesia cristiana que estaba viviendo ahí? Imagínense en esa minoría. Los cristianos en Corinto vivían en un ambiente de corrupción y de pecado desenfrenado, es decir, una iglesia naciente en una ciudad difícil. Sentían la presión de adaptarse a los bajos principios morales de quienes los rodeaban. Muchos querían la libertad en Cristo, pero estaban confundidos. Es que no es fácil. Cuando el 90% de las personas de una ciudad practican algo que para ellos es bueno, ser de la minoría es muy difícil. Llegaban a confundirse si estar en lo correcto, será que está bien todo lo que ellos están haciendo. Pablo comprendió esas dudas que había en su cabeza y en el corazón de los cristianos en la ciudad de Corinto. Por eso es que a lo largo de la carta, Pablo enfatiza que los creyentes se deben conformar a Cristo y no al mundo que los rodea. Responde y corrige problemas de la iglesia primitiva. En las dos cartas que Pablo le escribe a los cristianos que están en Corinto, es para animarlos y para a veces regañarlos, pero es para fortalecerlos espiritualmente, sabiendo que están en un ambiente a su alrededor supremamente pesado, pecaminoso, que los atrae, pero que ellos tienen que quedarse firmes en los principios y en el amor de Jesucristo. Entonces, en esto consiste esta carta que Pablo les escribe. Concluimos que las situaciones que se presentaban en la iglesia era por el simple hecho, a como lo expresa Gardiner en su libro La catástrofe de Corinto, la ciudad estaba absorbiendo a la iglesia y no la iglesia a la ciudad. Y esto de pronto se nos hace a nosotros muy conocido porque es lo que está sucediendo infortunadamente hoy en día. Muchas de las iglesias cristianas se dejaron contaminar por el mundo en vez de influenciar a su entorno, sino que metieron el mundo a la iglesia y no sacaron la iglesia al mundo. Eso estaba pasando entonces con la iglesia que había en la ciudad de Corinto. Chicos, aquí terminamos entonces con nuestro resumen y con nuestra introducción geográfica e histórica de la ciudad de Corinto. Vamos a dejar aquí y dentro de 8 días entonces ya empezamos de lleno con el primer capítulo y el primer versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Listo? Repasen, si quieren alguna pregunta ya saben por mi correo y dejemos aquí dentro de 8 días, Dios mediante, entonces seguimos sin parar. Todos los martes nos encontramos aquí para seguir con nuestro estudio versículo a versículo del Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, que tengan una semana hermosa. Bendiciones. Gracias, profe, que descanse, muy amable.